llegó el cumplimiento del tiempo. Tú enviaste tu palabra, la cual hiciste carne. Aquel verbo fue hecho carne. Y nosotros vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios. Y así fue, Señor, tu palabra. Tú la enviaste del cielo a la tierra y produjiste el fruto que tú deseabas. Vuelve en esta noche a enviarnos tu palabra. Haz la carne en nosotros, que podamos ser habitáculos vivientes de esa palabra, que more abundantemente en todos nosotros, que actúe poderosamente y cumpla el propósito por la cual tú la envías a nosotros. Venga a nosotros la gracia también para transferirla con pureza, sin margen de errores, con la misma pureza que sale de tu boca. Hoy en el corazón de Montevideo, habla, oh Dios. Hoy en el corazón de Montevideo, produce resultados con tu palabra. Te lo pedimos para que tú seas glorificado y tu pueblo bendecido. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Estamos hablando de la preeminencia de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar la preeminencia de la palabra en relación a la oración. Para ello vamos a ir a San Juan capítulo 15, verso 7. Esto es la palabra que Dios tiene para cada uno de nosotros hoy. La versión Reina Valera dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y la versión Nueva Traducción Viviente dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. ¿Cómo es posible que teniendo tales promesas, muchas veces los cristianos no echan mano a la oración como el instrumento ideal para recibir de lo que necesitan, recibir de Dios lo que necesitan? Muchas personas se decepcionan a la hora de hacer peticiones a Dios y de depender de Él para que supla todas sus necesidades, porque no han tenido éxito en la oración. Prefieren salir en busca de otras soluciones y de otras fuentes en lugar de pedir a Dios. Supongamos que es necesario no solamente resolver un problema, tener un avance económico, supongamos. Quieres agrandar la empresa, quieres hacer nuevos negocios, quieres bendecir el reino de Dios con tu trabajo, y eso, querer avanzar en la parte económica no es pecado. Yo creo que es la voluntad de Dios prosperarnos en todas las cosas y que tengamos salud así como prospera nuestra alma. Hay veces que las motivaciones no son malas, a veces son espurias, porque hay intenciones minadas de avaricia, hay vanidad, pero otras veces no. Realmente las personas y los hijos y las hijas de Dios quieren prosperar porque tienen un compromiso con Dios y con su causa en la tierra. Y cuando piensan en eso, dicen: bueno, para realizar diferentes trabajos y avances en mi empresa, tengo que pedir un préstamo. Vamos a salir a buscar un préstamo, a endeudarnos para prosperar. Es un poco contradictorio eso, ¿no? Pero se hace, ¿por qué? Porque las personas echan mano a sus recursos. Son hijos de Dios,
¿Saben que dice el Señor, si ustedes permanecen en mí, mis palabras en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido? Pero no lo hacen. ¿Cuál es la causa? Bueno, la razón ya la dije, es muy sencilla. Cuando en otras veces han orado, no han obtenido resultados y esto les condiciona su forma de pensar y de actuar hoy. Al no funcionarles la oración, se desanimaron y declinaron en sus motivaciones de buscar a Dios y de orar por estas cosas y dejaron de hacerlo. Supongamos que quieres tener una familia. Ya desde adolescentes, niñas, ya la mujer viene con ese chip. Formar familia, tener hijos, tener una casita así como la de los 3 chanchitos. Eso es algo que está innato en la mujer. La mujer ama a la familia, la casa, el hogar naturalmente, ¿no? Hay veces esos deseos innatos que Dios le ha puesto se ven tergiversados por malas experiencias, pero por lo general, cuando hay una buena salud espiritual y emocional, ¿qué es lo que quiere la mujer? Formar la familia. Entonces pasa el tiempo y el tiempo pasa y pasa el tiempo y el sueño no se hace realidad. Entonces dice, bueno, barco que está estacionado no gana flete, ¿no? Entonces empiezan a hacer un volante, ¿no? Y a repartir. Joven soltera se ofrece. Cualquier cosa, llamar. Aquí está la foto. ¿Qué está pasando en las hijas y en los hijos de Dios que tienen que salir a inventar la rueda a esta altura de la vida? Cuando tenemos una palabra que dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Esto no es un invento del pastor Aldo, esto es algo que Jesús lo dijo. Ahora, ¿por qué no funciona la oración? Muchísimas veces. Bueno, hay veces que hay falta de paciencia, porque todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, tiene su hora y tiene su momento. Entonces uno erra en las prioridades y cree que lo que está pidiendo tiene que ser hoy, cuando Dios lo tiene bien establecido para un tiempo determinado. Y a veces parece que Dios se olvida, pero no se olvida. Mientras tú se lo recuerdes en oración y con fe, Él no se olvida. Por tanto, es necesario ser constantes en la oración. Otras veces pedimos fuera de la voluntad de Dios. Si alguna cosa pedimos de lo que queremos que está en la voluntad de Dios, Dios lo va a hacer. Pero si no está en su perfecta voluntad, en su consejo, en su propósito para con nosotros, no va a venir. No lo esperes, porque no vendrá. Pero cuando pides en la voluntad de Dios, pues vendrá. Ahora, no crean que nosotros acostumbramos a pedir cosas fuera de la voluntad de Dios. Es probable que sí, pero cuando un cristiano ya tiene un tiempo en las cosas de Dios, ya sabe lo que tiene que pedir. No está mal pedir determinadas cosas cuando el Señor nos ha dicho que las pidamos. No estamos pidiendo cosas extravagantes ni vanas. Pedimos sí en el correcto propósito que Dios tiene. Sin embargo, no se obtienen resultados, aunque se espera, aunque se pida a veces correctamente. Bueno, hay una razón por la cual ocurren estas cosas. La razón está en fallar en permanecer en Él y que su palabra permanezca en nosotros. Hace algunos minutos Fernando decía, si vas a traer la ofrenda y estás ofendido o sabes que alguien está ofendido contigo, pues ve, arregla tu situación y después trae la ofrenda al altar. Eso es la palabra de Dios. Si esa palabra permanece en ti, condiciona tus pensamientos, tu conducta y tu forma de vivir,
ciertamente esa palabra va a dar resultados y tus ofrendas van a ser recibidas. Y Dios como tal te va a expresar manifestaciones claras y contundentes de que fue recibida por Él, porque Él te va a bendecir a ti. Nadie que le da a Dios queda sin que Dios le dé. De hecho, cuando algo le podemos dar es porque ya previamente Él algo puso en nuestras manos, porque todos nacemos desnudos y desnudos nos vamos, y todavía no nos da vergüenza. No tener una comunión permanente con Cristo y no guardar su palabra hace que la oración no obtenga resultados. El libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 9, dice: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Note bien lo que le voy a decir. Dios detesta la oración de aquel que hace caso omiso a la ley. Ahí en el hebreo, ley se traduce de una palabra que se llama Torah. Digan conmigo, Torah. Dígalo como que tomó café con leche hoy, por lo menos. Torah. La Torah, esa traducción Torah ahí significa instrucciones o enseñanzas de Dios. Entonces vamos a poner otra vez esa declaración que hace Salomón en Proverbios 28:9 un poco más clara. El que aparta su oído para no oír las instrucciones, las leyes, las palabras, las enseñanzas de Dios, también su oración delante de Dios va a ser abominable. Me da asco cuando me hablas, te va a decir Dios. Qué fuerte, ¿no? Porque se supone que aquel que ora está esperando que Dios le dé algo. Sin embargo, cuando no permanecemos escuchando la palabra de Dios, ni permanecemos en Dios, en comunión íntima con Él, cuando vamos a orar, Dios dice: la verdad, me suenan esas palabras que me dice, pero no te conozco. Ahora vamos un poquito al pasaje que venimos hablando de San Juan 15:7. La clave de ese pasaje, lo vamos a poner otra vez en la pantalla, dice: si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. La palabra clave ahí es permanecen. Esa palabra, si usted va al original, es una palabra meno, es la palabra meno, está de meno, meno, y significa reposar, significa vivir siempre, morar, mantenerse en un mismo lugar sin cambios, sin mutar, sin variaciones. Vamos a leerlo de nuevo. Si ustedes permanecen, si ustedes moran, viven, reposan en mí sin cambios, y mis palabras moran, viven, reposan en ustedes sin mutar, entonces pueden pedir lo que quiera y les será concedido. Aquí se trata de una relación continua que el Señor demanda con nosotros a través de la comunión, de la adoración, de la gratitud, de la alabanza, y también de una comunión continua con la palabra de Él. Más que prestando el oído, entregando nuestros oídos para que escuchemos la palabra de Dios. La respuesta a la oración depende entonces de la palabra, y la palabra a su vez se revela con mayor nitidez y claridad hacia nosotros en un clima de oración. Por eso el Señor pone las dos cosas: la comunión de permanecer en Él y la comunión con su palabra. ¿Por qué? Porque una y otra son dependientes entre sí. Mientras que la oración recibe de la palabra promesas, fe al oír la palabra, revelación, conocimiento del Dios a quien le va a pedir,
A su vez, la palabra necesita de la comunión, de la oración, para que en un clima de adoración y de oración tú puedas recibir la palabra de forma más clara y más específica. ¿Cuántos me van escuchando? Por tanto, las dos cosas son importantes. Si permanecen en mí, si están en comunión conmigo, si están metidos en mí y yo en ustedes, continuamente, morando conmigo, y mis palabras permanecen en ustedes, no le entra por un oído y le sale por el otro. Entonces, cuando ustedes oren, sabrán que habrá respuesta para ustedes. Quien desea aprender a orar, entonces, con efectividad, primero debe de estudiar, almacenar, memorizar, estudiar la palabra de Dios. La palabra que Dios le revela a su espíritu. Tiene que hacerla parte de sus pensamientos, parte de su lenguaje. De modo que cuando hable en la palabra. Cuando le va a hablar a Dios, le habla en un lenguaje que Dios mismo le enseñó cuando le reveló su palabra. Así también, cuando la persona se le hace carne la palabra de Dios, la oración que haga va a ser escuchada y va a ser realidad todas las promesas y las cosas que Dios promete en su palabra. No es un trabalengua lo que les estoy enseñando ni estoy cantinfleando. Estoy hablándoles la palabra de Dios. Presten atención. Ahora, no solo esto, sino que la oración es clave para que sea efectiva a la hora de que la palabra sea proclamada. Pues crea también una atmósfera para que cumpla esa palabra sus propósitos, disponiendo el corazón de los que escuchan y despertando su interés y la fe al momento de recibir la palabra. O sea que la oración no solamente me bendice a mí, porque en ese clima entro a la presencia de Dios y oigo a Dios en FM estéreo y clarito, sino que también cuando yo oro para que la palabra llegue a otros, hace que Dios incline el corazón de las personas para que esa palabra sea bien recibida y sea bien creída. Mire lo que dice Pablo respecto a esto en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 1. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 1. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. O sea, la oración es clave también, no solo para que yo escuche la palabra claramente, sino para que cuando sea proclamada, la gente que la escuche, la reciba rápidamente y glorifique la palabra de Dios, y enaltezca la palabra de Dios, y honre y respete y tema a la palabra de Dios. Es muy importante que ustedes aprendan este principio. Por eso la palabra tiene preeminencia a la hora de formar parte de nuestro lenguaje, de nuestros pensamientos, como hemos estado estudiando las semanas anteriores, sino que la palabra es clave para que mis oraciones sean respondidas. Y la palabra alimenta la oración para que ella llegue rápidamente a aquellos que aún no conocen la palabra de Dios. Mis amados hermanos y preciosas hijas de Dios, la gente que ora y la gente que ama y medita en la palabra son de una misma estirpe, son de una misma clase, son de una misma sustancia. No son gente débil, sino que son fuertes y poderosos en Dios. No son gente que se desanima fácilmente, son gente que están bien fundados. No son como una veleta que cambia de dirección según el viento. Son gente que permanece firme, y de ellos es que Dios tiene invertida sus fuerzas para que su obra prospere en la tierra y su causa avance entre los hombres. No es de la gente veleta que no tiene compromiso con su presencia ni con su palabra que Dios espera algo. Dios espera de aquellos que aman su palabra. Esto lo dice también y concuerda con lo que dice el Salmo capítulo 1,
verso 1 al 3. Un salmo muy conocido. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, no escuchó palabras de gente mala, consejos, voces de gente malvada, ni estuvo en los planes, en los caminos de los pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la ley, en la Torá, en las instrucciones, en las enseñanzas de Jehová está su delicia, y en su Torá medita de día y de noche. El tal será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, 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 prosperará. ¿De quién espera Dios frutos? El fruto a su tiempo Dios lo espera de aquellos que tienen la mente y el corazón metidos en la palabra de Dios. Una persona que se siente satisfecha con sus oídos de los entretenimientos de este mundo, continuamente prestándole oído a conversaciones que lo hacen divagar de la sabiduría de Dios. El espíritu y el alma de una persona que se congratula más bien en escuchar estupideces y, pavadas, vanidades, que está conforme y que presta su oído y ahí está tranquilo entregándole el oído a cosas que no sirven para nada, conversaciones vanas. Son personas que no tienen deseos espirituales ni de buscar a Dios. La llama de su deseo de espiritual es débil o se le ha apagado. Las alas de su fe ya están cortadas. Los ojos de la revelación le han sido cegados. Si tú escuchas su lengua, está en silencio respecto a los planes de Dios, a la proclamación del evangelio, a bendecir con su boca a otras personas. Pero una persona que está llena de la palabra revelada de Dios, está encendida, está llena de fe, de esperanza, proclama el evangelio a otro y convierte las promesas de Dios en respuestas a las necesidades de la gente. ¿De qué tipo y de qué clase de persona eres tú? Mis amados, yo quiero de todo corazón, delante de Dios se lo digo, y trabajo para que ustedes sean de este último tipo, de gente que ame la palabra, que no pase día en que no dediquen un tiempo a estar con la palabra de Dios, a absorberla, a hacer planes y ponerlas en práctica, que dediquen tiempos de excelencia para estar en la presencia de Dios. Quiero que sean de aquellos que tienen un espíritu encendido y que al abrir sus bocas ustedes siempre tengan palabras de parte de Dios para el que está desanimado, que tengan palabras de sostén y aliento para el que está caído, que puedan levantarlo, que puedan anunciarle las buenas nuevas a los que están perdidos, y que tengan siempre en sus bocas esa lengua de sabios para dar al corazón hambriento y sediento de Dios alimento, de modo que las personas cuando les escuche se quede con algo de Dios, que los haga reflexionar. Según de lo que está lleno tu corazón, así hablará tu boca. Según de lo que tengas en la mente diariamente, eso hablará tu lengua. ¿Qué se escucha de tu boca? ¿Qué se escucha? Si de tu boca se escucha lo de Dios, se hará eso muy claro, porque tu lenguaje se notará. La gente que habla de parte de Dios siempre da esperanza, siempre trae fe al corazón de los demás, siempre hay algo positivo que está diciendo, siempre está enfocado en las soluciones y no en el problema. La gente que tiene la mente llena de mundo y de las voces de este mundo siempre está hablando de la realidad, de lo malo y de quién es el responsable, pero nunca ofrece un camino, una
una salida, una medicina. Siempre lo que habla es simplemente para decir, esto está oscuro. Después lo que yo hablé está más oscuro todavía. Así que nosotros estamos llamados a ser este tipo de personas. Y para finalizar, vamos a ver una historia en el Antiguo Testamento que nos ilustra lo que ocurre cuando hay un hombre que tiembla ante la palabra de Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 34, verso 18 al 28. Era de edad de 8 años cuando Josías fue establecido en el trono de Judá, dos de las provincias importantes entre las 12 tribus de Israel. La capital, Jerusalén. Se le llamaba también el reino del sur o Judá, aunque conformaban dos tribus, Judá precisamente y Benjamín. Pero allí reinaba Josías, un hombre que desde niño comenzó a buscar a Dios. Y dice que él mandó que se restaurara la casa de Dios, que se limpiara. Los reyes anteriores habían hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Y la cuestión de las cosas de Dios estaba en un tercer o cuarto plano. Además de esto, envió a su secretario y envió a los sacerdotes a que limpiaran la casa y la prepararan para que se restableciera allí las reuniones del pueblo de Dios. Y se hicieran lo que en aquel momento mandaba la ley de Dios en el Antiguo Testamento, los protocolos para mantener el culto a Dios. Y dice que el sacerdote Hilcías encontró allí un libro y se lo dio al escriba Safán. Y Safán lo trajo al rey Josías. Y dice, mira, hemos encontrado este libro. Luego que el rey oyó las palabras de ese libro, que era el libro de la ley, de la Torá, rasgó sus vestidos y mandó a Hilcías y a Icam, hijo de Safán, y a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán, escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo, andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá, acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron ¿qué? La palabra de Jehová, para hacer conforme a todo lo que está escrito en ese libro. Y el versículo 22 dice, entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, una profetisa, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Jarjas o Jaras, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en el segundo barrio, y le dijeron las palabras antes dichas por el rey. Y esta mujer que tenía comunión con Dios respondió, Jehová Dios de Israel ha dicho así, decida el varón que os ha enviado a mí, que ¿cómo se llamaba? Josías se llamaba. Decida el varón que os ha enviado a mí, que así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo mal sobre este lugar y sobre los moradores de este lugar. Todas las maldiciones que están escritas en el libro que leyeron delante del rey de Judá, por cuanto me han dejado y han ofrecido sacrificio a dioses ajenos, provocándome a ira con todas las obras de sus manos. Por tanto, se derramará mi ira sobre este lugar y no se apagará. Eso fue lo que contestó. Pero al rey de Judá, que os ha enviado a consultar a Jehová, así le diréis. Escuche bien. Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: por cuanto oísteis las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios, ¿al qué? Dígalo como con ganas. Al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestiduras
y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Mire la parte de arriba del texto. Dice, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras. Y al final dice, yo también te he oído. Dios oye a los que le oyen. Él ha determinado y ha establecido como norma medirnos con la medida con que nosotros le tratamos a Él. Dios no es injusto con nosotros. No lo es. Justa cosa es que si tú le das la espalda, Él también te la dé. Justo es que si tú te acercas a Él, Él se acerque a ti. Eso es justo. No pasa así entre nosotros, porque todos nosotros fallamos. Y tenemos que tenernos misericordia unos a los otros, porque no hay nadie que lo haya hecho siempre todo perfecto. Pero Dios es perfecto y no nos ha hecho nada malo a nosotros. Somos nosotros los que fallamos. Y Dios está en su perfecto deber en medirte a ti y a mí como nosotros lo medimos a Él. Cuando Dios te llama a estar en su presencia y tú te vas a mirar la novela, entonces cuando tú vas con necesidades a hacer oír tu voz a Dios, Dios se va a mirar la novela también. Disculpa, no estoy con la novela. Cuando tú tienes tiempo para todo, menos para Él, Dios tendrá tiempo para todos, menos para ti. Acercaos pues a Dios, dice el libro de Santiago, y Él se acercará a vosotros. No ignoramos, amados, la lucha espiritual que se presenta a la hora de dedicarnos al ministerio de la oración y de la palabra. No dudamos, porque Satanás sabe este principio que yo estoy hablando en esta noche. Él sabe eso. Él se desespera poniéndote desánimo, desgano, pereza, no Teresa, pereza espiritual. Es uno de los pecados más comunes que hay en el pueblo de Dios. Pereza mental, pereza óptica, pereza en los ojos, pereza en nuestros oídos para esforzarnos y cumplir con nuestro deber. ¿Qué es? Pues la pereza es fallar a lo que tenemos la responsabilidad de hacer. Nosotros tenemos la responsabilidad. No es que tengo ganas o no tengo ganas, que tengo tiempo, que no tengo tiempo. No, tenemos la responsabilidad de darle a Dios el primer lugar. Lo mejor de nosotros. Eso es nuestra responsabilidad. Fallar a eso es ser perezosos. Aunque tú puedas ser muy diligente para las cosas naturales, pero puedes ser un perezoso para las cosas espirituales. De alguna manera la diligencia en lo natural te hace a ti una persona de buena fama. Pero te hace una persona de buena fama delante de los hombres, pero no delante de Dios. Lo que te trae buena fama delante de los oídos de Dios y de los ojos de Dios es que tú tengas diligencia en buscarlo a Él. La vida de los reyes de Judá y de Israel es un claro ejemplo, especialmente los de Judá. Josías era un rey de Judá y fue uno de los pocos, creo que alrededor de 8 reyes de toda la lista de reyes que hubieron en Israel que hicieron lo bueno. Y todos los que hicieron lo bueno, llámese Asa, Amasías, Ezequías, Josías, Josafat, Usías. Fíjense, estudien la vida de esos reyes, que lo más marcante de su conducta y carácter eran que eran empedernidos buscadores de Dios.
buscaban la comunión con Dios, buscaban su presencia, buscaban oír a Dios, se humillaban ante Dios, y por cuanto buscaron a Dios de todo corazón, fueron encontrados de Él. Así que Dios nos va a medir exactamente como nosotros le medimos a Él. Si estamos atentos a su voz y le damos a Él lo mejor de nosotros, lo mejor de Dios vendrá a nosotros. Lo mejor ya nos lo dio, pero lo podemos tener en los papeles a nuestra disposición, pero no en la práctica, que es Jesucristo. Podemos tener un conocimiento mental que nos dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero eso no se va a hacer realidad en tu vida si tú no te pones a buscarlo. Y marca eso como algo determinante en tu vida. Vas a ser un hombre y una mujer que aman a Dios, que te gusta estar en la comunión con Dios. Si tú quieres ponerle ahí matecitos, si quieres poner el fiambre, el queso a la hora de leer la palabra, si quieres levantarte al amanecer, si quieres hacerlo a la noche antes de dormir o despertarte a las 5 de la mañana, no, eso no hace al asunto. El tema es que lo hagas. Comienza de a poco, no te pongas grandes objetivos de primera, 5 horas diarias, no, pero ponte mojones, proponte, pídele al Espíritu Santo que te tome de la mano y que te lleve a ese nivel, de modo que sea una cultura de vida en ti. Empieza con 15, 20 minutos, 1 hora, 1 hora y media. Pídele a Dios que te dé esa gracia de ser constante y de tener esa relación con Él permanente, porque Él nos está prometiendo hoy: si permanecen en mí, moran en mí, descansan en mí, no cambian de opinión, sino que están siempre en mí y mis palabras están siempre en ustedes, pedid lo que queráis y os será concedido. Hay recompensa para vuestro esfuerzo, hay recompensa para vuestra obra, y sobre todas las cosas dejarás de ser un cristiano promedio para ser un cristiano como Dios quiere, un cristiano victorioso. El Señor dio este mismo consejo a Josué. Le dijo: mira, Josué, que te mando que te esfuerces y que seas valiente. ¿Y que seas valiente en qué? En meditar en las palabras de este libro de día y de noche, para que todo lo que emprendas te vaya bien, prosperes y te vaya bien. El esforzarse, miren ustedes, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No le está diciendo ni que sea contra los enemigos, fíjense ustedes. No es contra los revoltosos que podían haber dentro del pueblo, es: esfuérzate y sé valiente para poner tu mente y tu corazón en este libro de la ley. Y otra vez ley, ahí es Torah. En mis instrucciones, en mi enseñanza, en mis mandamientos, en mis estatutos. Y vas a ver que emprenderás y te irá bien. Y echarás a la derecha y alcanzarás bendición. Y si no quieres a la derecha y a la izquierda, hallarás bendición a la izquierda. Y si decides avanzar, bendición te esperará. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nos ponemos de pie. Amén. Damos gracias a Dios. Damos gloria a Dios en esta noche. La presencia de Dios está aquí. Yo lo sé, Señor. Yo he hablado tu palabra, Señor. Me he esforzado en transferirla tal cual como tú me la has entregado. Ahora, Señor, que tu palabra sea glorificada en medio de tu pueblo y produzca, Señor, sanidad, fortaleza, restauración y liberación en la mente y el corazón de todos aquellos que la escuchan. Ahora mismo, Señor, que estos corazones no solo sean aptos, sino que sean un gran sembradío que dé mucho fruto, mucha cosecha, transformaciones sobrenaturales. Señor, que alaben tu nombre y que manifiesten
tu poder, tu presencia, donde ellos estén. Aleluya. Dígale al Señor en esta noche: amado Salvador, hoy me propongo, en armonía con tu palabra, permanecer en tu Hijo, en el temor de Él, en la comunión íntima con Él, y determino que sus palabras serán mi alimento diario. Yo sé, Señor, que es tu voluntad que todo lo que yo te pida, tú lo hagas, para que tu gloria sea vista en esta generación que vive en tinieblas. De la mano de tu Espíritu Santo lo lograré, Señor. Así como Josías, que oyó tu palabra, se humilló delante de ti, tembló ante tus palabras. Tú también le oíste y apartaste de él la calamidad, aunque para el pueblo había un juicio. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así dice la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 al 25. No es suficiente con solo oír el mensaje de Dios. Hay que obedecerlo. Si solo lo oyen, sin hacer lo que dice, se están engañando a sí mismos. El que oye el mensaje de Dios sin obedecer lo que dice, es como el que se mira en un espejo. Se mira en el espejo, se va y pronto olvida lo mal que se veía. Por el contrario, el que se fija bien en la ley perfecta, la que libera a la gente y la pone en práctica en lugar de ser un oyente olvidadizo, será afortunado en lo que hace.